Presentación lo comentábamos el inicio del programa, el lunes en la UBA, ciberacoso, y para hablar del tema que hemos ya anunciado, lo que pasa también con las periodistas y, bueno, en líneas generales, ¿no?, con la violencia, estamos en comunicación telefónica con Cintia García, que forma parte del colectivo Periodistas Argentinas y que estuvo en la presentación. ¿Cómo estás, Cintia? ¿Cómo les va? Bien, ¿Cómo va? bien. Todo bien por acá. Gracias por el ratito. Bueno, danos un No, por favor. pantallazo del trabajo que han realizado entre las compañeras y que presentaron el lunes. Este es un informe que realizó una comisión de periodistas argentinas, donde relevamos alrededor de 16 denuncias puntuales. Hicimos la presentación en la UBA, donde dimos a conocer 4, leímos 4 testimonios, pero en el informe hay muchos más, donde lo que se revela es una trama de violencia simbólica que después puede tener su correlato en situaciones de violencia física, en situaciones de amenazas, como el caso de Luciana Becker, o como el caso de Ivy Cángaro, que tiene custodia policial. O sea, es una comprobación de la violencia en una esfera que no es muy visibilizada, que es lo que pasa en las redes sociales. O sea, sabemos lo que pasa en las redes sociales, conocemos los discursos de odio, pero estamos, creo que por primera, no sé si primera vez, tampoco no quiero decir primera vez, pero empezamos a sistematizar esa violencia, y cuando investigas un poco te das cuenta de que justamente no son casos aislados. La violencia tiene sesgo de género, proviene del aparato gubernamental, y el informe es muy duro porque la conclusión es que los trolls son Milei, ¿no? En este acoso en redes sociales, en este ciberacoso a periodistas mujeres, predominantemente, al presidente mismo divulgar, retuiteando y avalando esa violencia, es una violencia que genera consecuencias, que no queda ahí en las redes sociales. Las mujeres que dan testimonio han mermado su participación en redes, algunas se han ido de las redes sociales, hay casos que se fueron del país, como Luciana Pecker, como los decía antes, que es un caso paradigmático, Sí. cuando se enteraron de dónde venían las amenazas, del correlato que les decía en redes sociales, se comprobó que venían de falsa sustitución de identidades, o sea, hacían un teléfono que figuraba en un de Selma Fardín y no era de Selma Fardín, o de agencias de seguridad, con lo cual la situación es visibilizar un tema que no está, que se sabe, que se ve, que está en las redes, pero que no está visibilizado como violencia. Entonces, bueno, ponerle palabras a eso que está pasando. ¿Sabés a qué me remite, Cintia? Vos me vas a corroborar si es así o no. Que además, como pasó con la figura que luego se hizo jurídica de los femicidios, esto puede también tener un abordaje jurídico para construir también, no digo la justicia porque no voy a suspender mi incredulidad ahora, pero sí por lo menos que pase en algún momento a formar parte de la estructura jurídica de nuestro país. Sí, no, es que estoy de acuerdo. Un actor que tiene que ser interpelado alrededor de esto es el Poder Judicial, porque si alguien va y hace una denuncia, como ha ocurrido, ¿no? Porque, digamos, yo nunca descarto la judicialización, aún cuando sabemos lo que pasa en el Poder Judicial, en un sector del Poder Judicial, pero me parece que hay que hacerlo como lo hemos hecho siempre. Estoy pensando en toda la persecución de Milagro Sala, que sabíamos que había un sistema judicial que no iba a responder, pero pensábamos desde el Comité por la Libertad de Milagro que dejar constancia de el Estado de Derecho, más allá de que el Estado de Derecho estuviera roto en la justicia de Jujuy, en el gobierno Macri en ese momento, no, había que dejar constancia. Bueno, acá me parece que pasa lo mismo. De hecho, el informe habla y pide al Estado, aunque sabes que el Estado no va a responder en ese momento, pero no dejamos de salir de la denuncia. La denuncia es un inicio. La denuncia tiene que marcar un camino, la denuncia nos tiene que comprometer. También a las empresas mediáticas que aborden este problema, porque hay un dato
Y claro, como las redes sociales están en nombre de las periodistas, de personas, todos tenemos nuestras redes sociales a nombre de nuestros, que se aborda como un tema personal. Y no es un tema personal, es un tema de discusión pública, es un tema de libertad de expresión, porque además el 100% de los casos elevados en cuanto a la violencia es de que está ladrando un carro. Los casos relevados, el ataque en redes sociales, insisto, sistemático, gubernamental, replicado por el propio presidente, no son por las opiniones personales de estas periodistas, sino son por su participación en la vida pública, en la vida política, por lo que piensan y lo que quieren expresar en la esfera pública. Claro, y además periodistas de diferentes identidades políticas, en líneas generales. No, totalmente. Yo misma tengo fuertes disidencias con ideológicas y de pensamiento, y entre los propios integrantes del grupo de periodistas argentinas hay muchas diferencias, pero entendemos que hay parámetros, que las disidencias nunca pueden amparar la violencia, que nos tenemos que poner arriba de nuestras propias diferencias. Y ayer que Claudia Acuña decía que integrante, fundadora de la cooperativa La Vaca, integrante de Periodistas Argentinas, decía capaz que podemos dejar a las nuevas generaciones de periodistas otra manera de relacionarnos entre nosotras, ¿no? Entonces, me parece que eso es importante. Ninguna diferencia va a, por lo menos entre nosotras, en este colectivo, en esta colectiva, a amparar situaciones de violencia. Entonces, ahí estábamos denunciando. Yo leí el testimonio de Luciana Pecker, otra compañera leyó el testimonio de Romina Mangel, otra compañera leyó el testimonio de María O'Donnell, otra compañera, entre todas hacemos una voz colectiva, porque las diferencias que tenemos son diferencias políticas en el marco de la democracia, en el marco de la discusión de la expresión de la libertad de expresión, en el marco del Estado de Derecho. No son ninguna de esas diferencias, ninguna de nosotras va a amparar situaciones de violencia. Y es contra estos extremos en los que estamos, este contexto nos obliga a salir por arriba de las diferencias para defender nuestra propia integridad, ¿no? Ya no solo la libertad de expresión, sino nuestra propia integridad y nuestro propio derecho a participar en la esfera pública sin que lo que decimos, sin que esa participación política o social o cultural sea estigmatizada y habilite violencia, porque lo sabemos desde siempre, pero el feminicidio contra Cristina solidificó un discurso violento que llevó amalgamó, quiero decir, unió, generó las condiciones para tener la presidencia y la vicepresidencia que tenemos en este momento. Leía el informe y señala que la mayoría de las periodistas han decidido dejar de participar a raíz de la violencia que reciben en redes, y al mismo tiempo pensaba cuánto hemos perdido, teniendo en cuenta, estaba Mariana también entre las mencionadas, Abiuso, que ella era editora de género, y ahora eso casi que, no está tan presente en Argentina, cuando supimos ser también pioneras. Claro, por eso también es un llamado, por eso la denuncia es un camino iniciático, ¿no? La denuncia no puede ser el fin no es denunciar esta situación, sino es que a través de la denuncia se abre un camino de visibilidad, de atención, de legislación, de toma de conciencias de las empresas periodísticas, de lo organizado, de la política, de las esferas parlamentarias, o sea, de las respuestas que el Estado puede dar dentro de este contexto político. Sí, y me surge la reflexión que quiero compartir con vos, que en términos más generales la posibilidad de correr esas diferencias en función de objetivos comunes, de lo que podemos denominar el campo popular, sería un poco lo que se está reclamando, ¿no? Sí, es verdad, y lo vamos a tener que hacer, más tarde o más temprano. Urge eso porque la habilitación de violencia es un límite, porque este gobierno no solo persigue, reprime en las calles a los jubilados o a quien se manifieste en los territorios en contra de la miseria planificada, una política de caos planificado, sino que como además cree
Milei y la Libertad Avanza y el macrismo que ampara eso, cree que la democracia se legitima en las redes sociales. O sea, Milei cree que la democracia se legitima ahí adentro, por eso me imagino que debe estar muy angustiado por el apagón que recibió su cadena nacional. Bueno, me parece que ahí hay un territorio que tenemos que visibilizar de nuevo, ¿no? O sea, el periodismo es revelar lo que el poder oculta, y yo diría que oculta o invisibiliza, porque las situaciones de miseria planificada, de explotación laboral, las condiciones de hambre que está viviendo este país, están a la vista de todo el mundo. Nuestro rol es encontrar lo verdadero, lo cierto en esto y visibilizarlo, igual que con las violencias en este informe de ciberacoso. Sí, y hay como una vueltita de rosca, ¿no? Porque lo decimos estos últimos días cuando se retoman ese debate con Néstor Kirchner y Patricia Burri bajándole el 13% a los jubilados y jubiladas, ponía cara de compungida, por lo menos se te cagan de risa, te provocan y se hacen un asado en olivo. Me parece que eso es recalentar sobre lo que ya está caliente, ¿no? No, la salsa de vergüenza con la que cada uno de los que fueron Nacho Olivos comió cada bocado es para marcarlo como un hito de esta época oscura en nuestra historia contemporánea. Lo vamos a analizar y lo vamos a seguir pensando, porque además yo creo que este proyecto político está dando su discusión cultural. Milei en la presentación del presupuesto dice 3 o 4 cosas muy claras. O sea, no presenta un presupuesto, no presenta números, pero dice 3 o 4 cosas muy claras en las que él necesita afirmarse y sabe que tiene que hacerlo lo más rápido posible, porque el descontento de una miseria planificada, de un poder adquisitivo que ya no llega, la gente tiene que elegir entre pagar las tarifas o llenar la heladera, y una clase media que todavía está mirando a ver qué recorta y qué no recorta, porque aún no toman para mí, ¿no? En términos, es un análisis mío, plena conciencia de lo que está pasando. Él reafirma 3 o 4 cosas: que la gestión es el ajuste, que la pobreza, la culpa de la pobreza es el gasto público, y dice una frase que para mí es magnífica en términos analíticos, que es la política le ha robado a la sociedad, ¿no? Porque la única manera de legitimarse culturalmente es construir un discurso antipolítica. Por eso me parece que anoche en la cena de Olivos él casi no dijo mucho, porque lo que quería era tener justamente a esos 87, comillas, héroes, como él los llama, arrodillados, tragando cada bocado en salsa de vergüenza. La verdad que lamentable. El lugar La donde foto es una editorial. todo, el lugar a donde estamos, de donde venimos, es increíble. Pero bueno, hay que ver cómo se revierte esto, y sin lugar a dudas también es con la posibilidad de que todas y todos podamos participar. Y está bueno este informe, porque también estaba viendo, Cintia, que dan indicaciones cómo responder ante los ataques, porque obviamente esto va a continuar, los ataques y lo que pasa, la violencia también en las redes, hasta que tengamos un Estado que quiera hacerse cargo de esto, que me parece que estamos bastante lejos con Milei. Pero bueno, hay que ir trabajando mientras tanto. Sí, exactamente. Volviendo al informe, insisto, después está colgado en las redes de periodistas argentinas como para que lo puedan leer completo, pero efectivamente hay algunos pasos que hemos recabado de qué hacer frente a un ataque. El primero es guardar las pruebas, ¿no? Hacer capturas o fotos de pantallas con las muestras del acoso. Reporteros Sin Fronteras aconseja además denunciar los contenidos en las plataformas y bloquear las cuentas. Esto es muy importante, porque muchas veces el ejercicio de bloquear es un ejercicio a veces agotador. Yo me paso el día bloqueando, pero bloquear las cuentas que participan del ataque, hacerlo todas las veces que se requiera. Bueno, y hay una serie de consejos que hemos recabado y de herramientas que nos pueden servir, qué sé yo, informar del ataque a jefes, compañeros de trabajo, organizaciones periodísticas y sindicales, recurrir a la solidaridad periodística. Tenemos que salir de ser cada uno una isla y organizarnos. Yo te lo vengo diciendo, bueno, hemos compartido ahí en Radio Gráfica charlas y encuentros, y yo lo venimos diciendo, sin organización, la comunicación popular no tiene sentido. O sea, el sentido es el esfuerzo colectivo. Entonces me parece que lo interesante es que es la primera vez, o una de las primeras veces, que una colectiva de periodistas frente a la violencia en redes sociales, que no es nueva, que no es de ahora,
que viene ejerciéndose, pero que esta vez tiene, como en el machismo había una persecución, el aparato estatal que estaba utilizado para espiar y perseguir, acá hay un conjunto de métodos similares, pero por primera vez vos tenés un presidente que retuitea la violencia, que él mismo le pone el cuerpo donde él cree que el cuerpo se pone, que es en redes sociales, y explícitamente, sin ningún escrúpulo, se puede llegar a repetir, como hizo con el ataque hacia María O'Donnell, que es un caso paradigmático, porque se ensañaron con ellos, como en su momento Lali, lo que pasa es que ahora estamos tratando la violencia sobre periodistas. 11 veces retuiteó ataques de violencia que la insultaban en todos los términos a María O'Donnell, y eso después tiene un correlato, o puede tener un correlato en la vida real, ¿no? Un correlato de la violencia cotidiana. Entonces, bueno, es muy preocupante. Sí, ahí quiero... Sí, perdón, te pisé. Quiero detenerme en lo que justo mencionaste a Lali, yo me había olvidado, pasan tantas cosas. También es importante llamar a la solidaridad y la conciencia de los colegas, porque cuando dijo Milei lo que dijo de Lali, había creo que 3 trabajadores de los medios, 3 comunicadores y 3 periodistas, que no dijeron absolutamente nada al respecto. Siguieron como si nada. Bueno, es que es eso, me parece, ¿no? Me parece que por lo menos llamarlos a la conciencia, más allá de los intereses que quienes representan, de las corporaciones que les ponen límites, de lo que fuere, tiene que haber un límite. Eso es como la paradoja de Popper, no sé si la conocen, esa idea de la paradoja de Popper es: ¿cuál tolerante tiene que ser una sociedad con los intolerantes? Porque la paradoja, ¿cuál es? Que mientras más tolera una sociedad a los intolerantes, más intolerante se vuelve esa sociedad. Entonces me parece que es hora de decir, basta con esa intolerancia, no se puede tolerar más esa intolerancia. Milei y Israel no tendrían que ser presidentes y vicepresidentes de este país, no deberían serlo. Claro. Porque están por fuera de los parámetros democráticos. No deberían ser. Es así. Y eso no es ser antidemocrático. Eso no es ser sesgado. Eso no es ser fanático. Eso no es ser zurdo comunista. Eso es básicamente respetar las reglas de un Estado de Derecho aquí en cualquier parte del mundo. Entonces me parece que, bueno, por supuesto que tiene una legitimidad de origen que es la que le dio las mayorías que los votaron, y también de eso nos tendremos que hacer cargo. Ahora, lo que no tiene es una legitimidad de ejercicio democrático. Sí, no, eso sin ninguna duda, y es en defensa de la democracia que hay que hacer que esto termine lo antes posible. Y repasaba el caso de Teresita Frías, que fue... Amiga, compañera de Salta. Claro, compañera de Salta, que se archivó la causa, en donde consta un peritaje psicológico del cual nada sabemos, y que le dijeron que no la habían notificado cuando no la habían notificado de una manera muy irregular, y ese archivo está ahí adentro. Y bueno, pero eso tiene que ver con lo que hablábamos al principio, ¿no? La complicidad del Poder Judicial y de algunas empresas, grupos mediáticos, en lo que ampara la posibilidad de gobernabilidad. Por eso Milei no da la discusión con el Poder Judicial, porque necesita de esa impunidad, como necesitó el macrismo, ¿no? Como necesita cualquier proyecto de derecha que tiene que digamos, basarse en lo represivo. Bueno, acá lo mismo. Por eso que decía al principio, ninguna denuncia probablemente tenga la suficiente proporcionalidad en el correlato jurídico. Bueno, pero tendremos que seguir levantando la voz y tendremos que seguir denunciando las situaciones, porque lo que nos toca es eso, visibilizar y dar testimonio. Claro, además en una cosa tan turbia, ¿no? Yo pensaba y escuchaba a ese periodista, sobrino de un buen filósofo, que se indignó porque le mandaron imágenes que él decía que eran fake, que los querían pasar, y toda esa indignación que terminó en disculpa, y yo pensaba, ¿no? Es tu responsabilidad que esa gente esté ahí, también. Es parte, claro, son partícipes necesarios, digamos. Porque de posibilidad. Fíjate cómo le repreguntó 3 veces y quedó todo tambaleando. No está preparada esa gente para la repregunta. Y en todo este contexto, esta visibilización, ¿no? Bueno, es que
yo creo que ahí también se marcó. Yo creo que lo interesante es que se están como marcando los extremos, ¿no? Que Feynman haya tenido que reconocer, más allá de digamos, decirle, bueno, flaco, fíjate, porque el primer, desde Cotequi se sigue en esta parte, el primer parte policial, nunca lo tenés que creer, ¿no? Claro. Pero más allá de eso, Claro. Y creer un poco más a las víctimas, Claro. ¿no? Pero más allá de eso, que Feynman haya tenido que reconocer, porque además yo creo que si pasaba, Sí. Claro. haya tenido que reconocer que se trataba de una fake news que venía de Patricia Bullrich, está marcando un límite, nos está marcando un camino. A mí me parece que hay algo que está pasando. Digo esto, ¿no? A Milei no le va a estar gratuito gobernar a través de vetos. ¿Entendés? Por eso ellos arrasan y avanzan a palos y acoso en redes sociales, a pura violencia en todos los territorios, en los físicos y en los digitales, porque saben que tienen la mecha corta, ¿no? La represión ayer en Jujuy, Sí. a mí me hace acordar, porque yo empecé diciendo que en los prolegómenos del 2001 la crisis empezó en las provincias. A mí me parece que yo no creo ni que Milei esté loco, no creo, o sea, sí creo que debe tener algún tema de salud mental, pero él tiene el discernimiento y el conocimiento de los actos que realiza y sabe que la mecha es corta, no sabemos cuándo ni cómo, pero esto en algún momento va a estallar porque no se aguanta más en ningún sentido. Cintia, gracias por el tiempo y también el trabajo con las compañeras. No, gracias a ustedes por la oportunidad de la palabra. Y bueno, a mí me parece que tenemos que seguir visibilizando y que estos espacios son totalmente valiosos. O sea, muchas gracias. Gracias a vos, te mandamos un abrazo.